¿Sabe por qué? Decía el salmista David: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Repito, las palabras de Jehová son palabras limpias. Esa es la calidad de esta palabra. Esta palabra es pura, esta palabra es limpia. Es la única que puede limpiar tu corazón, es la única que puede limpiar mi corazón. Por eso el propio Jesucristo decía: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra de Jesús. Por esta palabra, mi hermano, hay muchos aquí que han sido limpios. ¿Sabe por qué? Porque solamente esta palabra puede limpiar nuestro corazón. Esta palabra es la que nunca pasa, lo que nunca deja de ser. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es que yo, como creyente, como cristiano, como un hermano que viene a la iglesia, tengo que anhelarla. Tengo que desearla, como decía Pedro: desear como niños recién nacidos. ¿Qué cosa? La leche espiritual. Esta palabra pura, la leche espiritual no adulterada, esta palabra no contaminada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. No hay otra. Solamente esta palabra puede transformar tu vida. Puede cambiar tu vida. Y esta palabra es la única que puede cambiar. Y sabe una cosa: cuando el creyente entiende esto, su condición de vida tiene que cambiar. Tu estilo de vida tiene que cambiar. Ya no vienes a ser un hombre regular o un simple, como quien dice, una simple persona. Dice la palabra, y el salmista lo menciona claramente. Escucha esto: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos. En esta palabra, ¿qué pasa? Se deleita en gran. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Es una persona afortunada, es una persona feliz. No, 3 veces feliz. Bienaventurado es una persona dichosa, es una persona agraciada, es una persona prosperada, es una persona bendita. O sea, cuando alguien teme a Jehová, su condición de vida cambia. Ya no es una simple persona, sino es una persona bienaventurada, una persona feliz. Aquel que teme a Jehová y en sus mandamientos, o en su palabra, o en su ley, o en sus preceptos, dice que se goza en gran manera. Aquella persona que se deleita, que se complace en gran manera. Esa persona, mi hermano, viene a ser una persona bienaventurada. Qué bonito, ¿verdad? Ese es el concepto que Dios tiene de aquel que teme a Jehová. Eres bienaventurado. Ahora, el salmista sigue hablando y dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios, o sus preceptos, o su ley, o sus mandamientos. ¿Qué más dice? Y con todo el corazón le buscan. ¿Cuántos buscan a Jehová en esta mañana? Y con todo el corazón le buscan. Y sabe una cosa, el propio Jesucristo decía, miren lo que dijo el maestro: antes bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. ¿Cuántos vinieron a oír palabra de Dios? ¿Sabe por qué es importante guardar la palabra en nuestros corazones? ¿Sabe por qué para un creyente es importante guardar la palabra? Porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida, cuando vienen situaciones en las cuales uno dice: no, yo me voy para atrás, tiro la toalla, la palabra que tú guardaste en tu corazón, el Espíritu que mora en ti, va a sacar esa palabra y va a ponerla en tus labios, y tú de una manera, como quien dice, sin querer queriendo, vas a empezar a declarar palabras y decir: wow, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¡Hey! Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque se levante un ejército contra mí, y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado, mi hermano. Eso es lo que hace la palabra. ¡Aleluya! Tú la palabra, eso va a fluir. Por eso es importante guardar la palabra. Oh, thank otra you, cosa, Jesus. es importante oír. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Te lo voy a explicar más claro. En una versión más clara, la nueva versión internacional, dice de esta manera: así que la fe es el resultado de oír el mensaje, pero no cualquier mensaje,
sino es el resultado de oír el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el verdadero mensaje que tú tienes que oír para que tu fe pueda crecer y pueda fortalecerse. Es importante oír la palabra de Dios. Cuando el creyente entiende eso y se mete en esta palabra, en el oído del creyente se empieza a desarrollar otro sentido llamado paladar. Hermano Jorge, ¿qué usted está hablando? Cuando el creyente se mete en esta palabra, en su oído se desarrolla un nuevo sentido llamado paladar. Así como tú, ¿cómo te das cuenta que una comida está deliciosa? ¿Cómo te das cuenta que las habichuelas o la bandeja paisa está deliciosa? Cuando tú la pruebas porque tienes un paladar en la boca. De igual manera, en el oído del creyente se va a desarrollar ese paladar. ¿Por qué crees que el salmista David decía? Él decía, wow, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Él lo decía, cuán deliciosos, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y dulces más que la miel. A ese hombre, wow, disfrutaba, saboreaba la palabra. Y no solo eso, él decía, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, de esa miel que destila de ese panal. Así es tu palabra. Y David decía, wow, cuando oigo tu palabra, wow, qué delicioso. ¿Cuántos disfrutan la palabra? Es importante tener ese sentido. El paladar en el oído. Mi hermano, yo no estoy inventando. Por eso Job 34:3 dice de esta manera. Ahí está en la pantalla, escucha. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que come. En una versión más clara dice así: el oído saborea las palabras como saborea el paladar la comida. El creyente que está metido en esta palabra, automáticamente se le tiene que desarrollar ese paladar. Y cuando escucha una palabra pura, limpia, no contaminada, no adulterada, mi hermano, ese creyente va a escuchar y lo va a disfrutar. ¡Wow! ¡Qué delicioso está esta palabra! Lamentablemente hay que decir que hay muchos que no tenemos ese sentido todavía. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Y lo tengo que decir. ¿Sabe por qué es importante oír la palabra y oír con este paladar? Para no ser engañados, para no ser extraviados. Y en esta mañana me voy a tomar la libertad de decirlo y lo voy a hablar. Así te enojes conmigo, así al final del servicio no me quieras hablar, pero yo lo voy a decir. Y no voy a hablar palabras por hablar, sino voy a hablar palabra de Dios. Porque te dije al principio, yo no vine a hablar lo que tú quieras oír. No, yo vine a hablar lo que Dios quiere que tú oigas en esta mañana. Y lo voy a decir. En estos tiempos difíciles, donde muchos en la misma iglesia, y en los tiempos de Pablo, en las iglesias antiguas, por no oír la palabra, muchos se extraviaron. Hasta el día de hoy, muchos seguimos siendo engañados. Y hay muchos aquí que siguen engañados y no se dan cuenta, porque no saben oír la palabra de Dios, porque no han desarrollado ese paladar en su oído. Me preguntaba, ¿por qué hay gente, años en la iglesia, que viene aquí y dice, no, aquí no hay palabra de Dios, y se va a otra iglesia? Y va en esa iglesia, no, aquí tampoco hay palabra de Dios. Y así se va de iglesia en iglesia, recorre todo Long Island y dice, aquí no hay palabra de Dios. Algo anda mal, mi hermano, porque Dios es fiel a su palabra, y Dios siempre habla hasta el día de hoy, y siempre pone palabra en la boca de los profetas hasta el día de hoy. Algo anda mal. Lo que pasa es que ese creyente está sordo espiritualmente. Él no puede distinguir cuándo es una palabra de Dios. Porque hay gente que estando en la iglesia se extravía o no entiende la palabra de Dios. Wow, no entiendo, tengo 20 años y cada vez que la leo, yo no entiendo. Qué difícil es leer la palabra de Dios. O gente que sigue en la misma condición, 20 años de cristianos y no cambia. Y yo me pregunto por qué. Porque viven engañados. Porque siempre hay palabra aquí, pero ellos no pueden oír, no pueden disfrutar, no pueden saborear como hay otros aquí que sí saborean. Es importante oír, mi hermano. ¿Sabe por qué? Y le voy a decir. El creyente que tiene ese sentido desarrollado en su oído, cuando un mensaje viene de aquí del púlpito, un mensaje basado en la palabra de Dios, un mensaje que solamente es palabra de Dios y es hablado, ese creyente empieza a oír y empieza a probar y dice, wow, esto sí está rico. Oh, esto sí es palabra de Dios.
wow, esto está delicioso, sigue hermano, siga hablando. Pero cuando también viene alguien a hablar un mensaje que no está basado en la palabra, solamente en conocimiento humano, un mensaje motivacional, emocional, positivista, el creyente que ha desarrollado ese paladar en su oído se tiene que dar cuenta y decir: un momento, algo anda mal en esto está desabrido, esto está feo, esto no está en la palabra. Y ese creyente puede distinguir, por eso que él no puede ser engañado. Pero los que no tienen ese sentido en el oído van a ser engañados fácilmente. Por eso dice 2 de Juan capítulo 1 versículo 9 al 11, ahí está en la pantalla. Dice: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, el tal no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Escucha bien claro, iglesia: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando viene el engañador aquí, o alguien que no trae esta verdadera doctrina, y empieza a hablar: mi hermano, aquí todos van a ir al cielo, y empieza a hablar una doctrina que no está basada en la palabra de Dios, y usted, como es un cristiano emocionalista, usted se pone de pie y dice amén. No sabe lo que digo, pero usted dice amén. Al decir amén, usted está diciendo así sea. Y cuando usted dice así sea algo que no está basado en la palabra, usted es partícipe de las malas obras de ese engañador. Usted se hace cómplice y es tan culpable como el engañador. Por eso es importante oír, para no ser engañados. Iglesia, reaccionemos. Ya basta de ser engañados. Yo no puedo entender cómo alguien puede hablar una hora y no hay mensaje de Dios, y no hay palabra de Dios. Habla de todo menos de la palabra de Dios. Y como la iglesia no tiene un buen oído, dice amén. Para no ser extraviados, hay que conocer la palabra de Dios. Hay que desarrollar ese paladar, saborear. ¡Wow! ¡Qué delicioso es la palabra de Dios! ¿Verdad? Delicioso. Ese es un mal. El ser engañados es un mal desde tiempos antiguos. ¿Se acuerdan de los colosenses? Pablo venía y predicaba a los colosenses, y los colosenses recibían la palabra con prontitud. Pero al rato venía un engañador, mi hermano, y de vuelta los engañaba. Y por eso Pablo venía tan rápido. Ustedes empezaron en el espíritu y ahora terminan en la carne. Se dejaron fascinar por lo bonito que habla este engañador. En esos tiempos y en estos tiempos que... Por eso es importante que usted distinga si alguien está hablando palabra o no. Entonces necesito desarrollar mi paladar en mi oído. Necesito meterme en la palabra para conocer y no ser engañados, porque las iglesias abren las puertas a cualquiera. O usted es cristiano, predicador, no venga a predicarnos, y no sabemos. Y qué contraste, ¿verdad? El propio Jesucristo decía: yo he venido, Jesús hablando, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Jesús lo decía. Pero si otro viniere en su propio nombre, a ese sí reciben, ¿verdad? Hablando Jesús. Y eso es una realidad para nosotros. Eso es una realidad. Por eso es importante conocer, importante guardar, escudriñar y oír esta palabra. En una oportunidad, Pablo y Silas, antes de llegar a Berea, pasaron por Tesalónica. Y Pablo y Silas tenían una bonita cualidad, que ni bien llegaban a un pueblo, lo primero que buscaban era una sinagoga, una iglesia. ¿Para qué? Para ir ahí y predicar el evangelio. Llegaron a Tesalónica y dice que empezaron a predicar. Y dice que algunos creyeron, pero al igual que muchos no creyeron. Y esos muchos judíos, mi hermano, tuvieron envidia. Y dice que contrataron a gente ociosa, a gente de mal vivir, a gente, como quien dice, pandilleros. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para causar un alboroto en ese lugar, quizá para golpear a Pablo y a Silas y para sacarlo del pueblo. Hubo un alboroto, a tal punto dice que unos hermanos vieron a Pablo y a Silas y los sacaron de noche
y lo mandaron a Berea. Entonces nuevamente Pablo y Silas llegan a Berea. ¿Y qué cree que es lo que hace Pablo y Silas? ¿Usted cree que llegó asustado? Hey Silas, mira, casi nos matan allá, mejor no hay que predicar. ¿Usted cree que dijo eso? Llegaron a Berea y se metieron, dice que a la sinagoga. ¿A qué se metieron a la sinagoga? A hacer lo que sabían hacer, a predicar el mensaje del reino de Dios. Y dice que en ese lugar los judíos de Berea eran gente noble, más noble que los de Tesalónica. ¿Por qué eran nobles? Porque ellos dicen que, wow, con prontitud escuchaban el mensaje, con alegría escuchaban el mensaje. Pero esos bereanos tenían una cualidad. ¿Saben cuál es esa cualidad? Versículo 11 de Hechos 17. Y estos eran hombres nobles y los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escucha esto: escudriñando cada domingo, quincenalmente o mensualmente, cada día las escrituras. ¿Sabe para qué? Para ver si estas cosas, para ver si Pablo, el gran Pablo, está hablando la palabra. Ellos verificaban y ellos estaban preparados. Esa gente no podía ser engañado porque escudriñaban la palabra diariamente. Y dice la Biblia, para ver si estas cosas eran así. Verificaban en la palabra para ver si este Pablo está enseñando correctamente. Ellos estaban preparados. ¿Por qué? Porque escudriñaban diariamente la palabra, no solo los domingos, sino diariamente. Y a ellos era difícil que alguien venga y los engañara. Por eso, mi hermano, yo no quiero ser engañado, yo no quiero perderme, yo quiero permanecer. Y la única forma de permanecer es estar cimentado en esta palabra, en esta verdad, en el verbo. Y la palabra es Jesús. Estamos hablando de Jesús cuando yo hablo de la palabra. ¿Es importante o no la palabra de Dios? ¿Es importante o no? ¿O es importante dar o no prioridad a la palabra de Dios? Hay que dar importancia, hay que dar prioridad. Pero hermano Jorge, a usted habla porque usted no trabaja, usted habla porque usted tiene tiempo. Nosotros tenemos que trabajar día y noche en 2 turnos. Si no, ¿quién me paga los biles? Si no, ¿quién me va a dar de comer? ¿Con qué voy a vestir a mis hijos? ¿Qué voy a beber? Es fácil hablar que busquemos la palabra diariamente, es fácil. Pero lo que me gusta es que cuando uno empieza igual como quien dice, a hacerse preguntas, la misma palabra te va a responder. Y el mismo Jesús decía: hey, iglesia, no os afanéis diciendo qué comeremos, no os afanéis diciendo, wow, qué beberemos o qué vestiremos. ¿Sabe por qué? La Biblia dice: porque los gentiles tales cosas buscan. Los gentiles son la gente que no conoce a Dios. Para ellos la prioridad es eso, lo material, qué comer, qué vestir. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe que tiene necesidad de esas cosas. Por eso Jesús dice: por eso buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas serán añadidas. Hermano Jorge, estoy un poco confundido. Usted está hablando de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, de buscar al verbo, de buscar a Jesús, y ahora dice que hay que buscar al reino de Dios. Es que no me ha entendido todavía. No me ha entendido. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con eso? En una oportunidad Jesús estaba en Galilea, dice la Biblia, predicando el evangelio del reino de Dios. Y en Marcos 1:15 Él empezó a hablar y declaró esta palabra. Él dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está cerca. Por eso arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús lo decía: hey, el reino de Dios está cerca. Hey, el reino de Dios se ha acercado. Y ellos no entendían, al igual que usted todavía no entiende. En una oportunidad, por eso que un grupo de fariseos, ¿usted sabe quiénes son los fariseos? Fariseos, gente conocedora de esta ley, gente que conocía de tapa a tapa esta ley, gente respetada por el pueblo. Wow, eso, pasaba un fariseo, hasta muchos se persinaban, wow, lo consideraban santo. Y esos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, tú que hablas tanto del reino de Dios, dinos, ¿cuándo es que ha de venir ese reino de Dios? Y Jesús los mira y me imagino que le hace así: ustedes que conocen la ley de tapa a tapa no pueden entender estas cuestiones, estos misterios. Y Jesús le respondió diciendo, escucha bien, iglesia, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Jesús respondiendo, ni dirán, helo aquí
o helo allá. Escúchame bien, te lo voy a explicar. Jesús hablando, miren, el reino de Dios no va a venir por sorpresa. El reino de Dios, mi hermano, nadie va a saber cuándo ha de venir, ni mucho menos, es el 20 de diciembre de 2012 o el fin del mundo. Nadie va a saber. El reino de Dios va a venir en la hora que ellos menos esperaban. Eso es lo que está hablando Jesús. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Wow, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y sigo buscando la Biblia y más adelante el propio Jesús dice esto: pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Y sigue hablando Jesús y dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Me parece o que está hablando de lo mismo? Volvamos. Cuando Jesús respondía a los fariseos, les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está aquí entre ustedes. Y ellos decían: ¿dónde está el reino de Dios? Como muchos, ahorita no entendemos, ¿verdad? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Sabe qué, mi hermano? El reino de Dios descendió en ese entonces a la tierra en la persona de Jesús. Jesús fue el representante del reino de Dios. Jesús es el reino de Dios. Por eso cuando escucha usted la palabra, vas a buscar primeramente el reino de Dios, debemos entender que busquemos primeramente a esta palabra, que busquemos al autor y consumador de la vida, que busquemos a Jesús y hagamos su justicia y hagamos su voluntad. No sé si me entendió, porque esos fariseos no entendían. Decían: ¿dónde está el reino de Dios? Y el reino de Dios estaba frente a sus narices. Y ellos no lo podían, lo miraban, pero no percibían. Oían, pero no entendían, como muchos hoy en día. La vida no tiene sentido, el cristianismo no tiene sabor, mi vida. Cuando la vida está frente a sus narices, cuando aquí está la vida y la vida en abundancia. Aleluya. No la entendemos. Busquemos primeramente el reino de Dios. Ahora sí me entendió. Busquemos el reino de Dios. Y lo más curioso es que el propio Jesús es esa puerta que te hace ingresar a ese reino de Dios. Jesús es la palabra, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es el verbo. Jesús lo es todo. Jesús lo es todo. El buen pastor, No aleluya. os afanéis, ¿verdad? El reino de Dios vino a la tierra en la persona de Jesús. Jesus. Ahora, hermano Jorge, pero, yo entiendo, ¿no? Soy consciente de que, ¿cómo puedo ver el reino de Dios? Porque en verdad no veo el reino de Dios. ¿Sabe por qué usted no ve milagros? ¿Por qué no ve quizás sanidades? ¿Por qué no entiende cuando la presencia de Dios desciende? Y usted dice: wow, esa gente ¿por qué salta? O esa gente ¿por qué está llorando? Usted no entiende, ¿verdad? Porque no puede ver. Porque usted está cegado espiritualmente. Estoy hablando a la iglesia, no estoy hablando a nuevos creyentes. A la iglesia, que aún vivimos cegados, que aún no entendemos los misterios del reino. Entonces, ¿cómo puedo ver, hermano Jorge? ¿O cómo puedo entrar al reino de Dios? Te repito, la respuesta está en la misma palabra. En una oportunidad había un hombre en Israel llamado Nicodemo. Dice la Biblia, era un principal entre los judíos. Más claro, era un líder. Más claro, era un maestro en Israel. Maestros, alguien que conocía la ley. En una oportunidad se le acercó, dice que de noche a Jesús, de noche, porque quería guardar su postura, quería guardar su orgullo. Yo soy maestro, ¿cómo voy a acercarme a Jesús? Voy a acercarme de noche para que nadie me mire. Y se le acercó a Jesús, dice la Biblia. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o le dijo: maestro, sabemos, él hablando dudando, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él le habla dudando, y Jesús lo mira y nuevamente mueve la cabeza. Pero si tú no conoces la ley, si tú eres maestro, inmediatamente ¿sabe qué le dice Jesús? Jesús le dijo y nos dice a nosotros: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Usted quiere ver el reino de Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nacer de nuevo. Pero ese Nicodemo hasta ahorita sigue ciego y dice: nacer.
¿Cómo puede un hombre viejo como yo entrar por segunda vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús nuevamente mueve la cabeza. Nicodemo, pues si tú conoces la ley de tapa, ¿no puedes entender? Y nuevamente Jesús le dice, versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo era una persona que conocía la ley, pero estaba más ciego, mi hermano, porque el reino de Dios estaba frente a sus narices y él no lo podía percibir, él no lo podía ver. Por eso que Jesús le dice, hey Nicodemo, ¿cómo que no puedo entender? ¿Por qué no me puedes ver? Y le dice 2 veces, de cierto, de vuelta, de cierto te digo que si quieres verme, tienes que nacer de nuevo. Iglesia, si tú quieres ver los misterios de esta palabra, si tú quieres ver y entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y yo no estoy hablando a nuevos creyentes, estamos hablando a la iglesia, a aquellos que tenemos 15, 30, 20 años en la iglesia y que hasta el día de hoy no podemos ver los misterios del reino de Dios, no podemos entender esta palabra. Y seguimos oyendo y oyendo hasta el día de hoy, no entendemos ni disfrutamos ese manjar, esa palabra. Por eso que uno viene, oye la palabra, vino triste y se va triste. Pero el que viene deseoso de oír la palabra y tiene desarrollado el paladar en su oído, viene y se va gozoso, o bien se va alegre o se va triste porque la palabra lo confrontó. Y lo único que yo sé es que esta palabra no vuelve vacía. Hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Por eso la Biblia es bien clara y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sabe quién es la salvación? Jesús. Si yo tengo a Jesús, soy salvo, tengo la salvación. Y si tengo la salvación, tengo libre acceso al reino de Dios. Te repito, hay otro versículo que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si yo creo en esta palabra, si yo confieso y digo que creo en Jesús, déjenme decirle que yo soy salvo. Y cuando adquiero la salvación, tengo la llave para entrar al reino de Dios. Tengo acceso para poder ver el reino de Dios. Y el reino de Dios está frente a mis narices. Qué triste, ¿verdad? Y no lo puedo entender. Más paro quejándome, esta vida no tiene sentido, no hay esperanza, no hay solución. Aquí está en tus narices el reino de Dios, los misterios del reino de Dios. Por eso la Biblia dice que si confesamos, no estoy hablando de nuevos creyentes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y qué más, y limpiarnos. ¿Sabe quién es el que puede limpiar nuestros pecados? Jesús, a través de esta palabra. Es el único que puede limpiar. O sea que estamos hablando, para que yo pueda acceder al reino de Dios, tengo que arrepentirme. Tengo que arrepentirme para poder conocer los misterios de este reino. Y Jesús en una oportunidad decía en Marcos 4:11, y le dijo a los discípulos, porque Jesús tenía su círculo de amigos, sus discípulos, a los cuales Él se mostró, y Jesús decía, y le dijo a sus discípulos, a vosotros os es dado saber el misterio o el secreto del reino de Dios. O sea, como quien dice, mira, yo soy el reino de Dios. Pedro, Juan, a ustedes. Y saben una cosa, a los que buscan a Jesús, a los que se meten en esta palabra, a los que entienden todas las cosas y obedecen y hacen la voluntad de Dios, mi hermano, Dios es fiel y Dios se va a mostrar a esa gente. Se va a mostrar. ¿Es importante o no el reino de Dios? ¿Sabe por qué? Dice la palabra, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, sino el que hace. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su palabra, aleluya. En su palabra. Esa es la importancia del reino de Dios. Mira cómo dice Jesús, cómo compara al reino de Dios. Jesús dice, miren, el reino de Dios es semejante a un hombre que va a un campo y dice que encuentra un tesoro. Y ese hombre se alegra, se regocija y lo que hace, vuelve a esconder el tesoro y se va allá a su casa
y vende todo lo que tiene, vende sus ganados, todo lo que tiene. ¿Sabe para qué? Para comprar ese campo o comprar ese terreno, porque él entendió que en ese campo, en ese terreno hay un tesoro valioso que su valor no se compara con ninguna cosa material que él tiene. Jesús compara el reino de Dios de esa manera. Por eso yo entiendo ahora, es que yo no sé, la Biblia nunca deja de hablar. Ahora yo entiendo, cuando en una oportunidad Jesús andando y predicando por todas las aldeas, dice que había en una oportunidad un publicano sentado en su mesa, publicano llamado Mateo o Leví, es lo mismo, estaba ahí cobrando. Y en ese tiempo un publicano, mi hermano, era odiado, era tildado de pecador, de estafador, era lo más bajo ahí, odiado. Y ahí estaba Mateo cobrando los impuestos de una manera desvergonzada, porque quizás no tenían para pagar, pero ¿qué es lo que tienen? Dame tus zapatos entonces. Y él ahí cobrando los impuestos. Y dice que pasó el maestro por ahí, Jesús pasó. Y dice que Jesús lo miró. Y dice que Mateo también devolvió la mirada y lo miró. Yo no entiendo qué es lo que vio Mateo, porque a comparación de esos fariseos que conocían la palabra de tapa a tapa, que conocían la ley, no pudieron ver. Pero Mateo, mi hermano, que era un hombre considerado pecador, de lo más bajo, que no tiene esperanza ni salvación, se quedó mirando al maestro. Y Jesús le dice de una manera dulce: sígueme. ¿Y saben lo que hizo Mateo? Dice la palabra que él dice que se paró de su asiento, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Mi pregunta es: ¿qué es lo que vio Mateo? Lo que vio Mateo no vio con sus ojos físicos, vio algo con sus ojos espirituales, vio el reino de Dios y él entendió: wow, mi vida no tiene sentido, pero ahí veo que ahí hay vida en abundancia. Y él se fue detrás de Jesús, le siguió. Viendo la palabra, mi hermano. Que podemos tener años en esta palabra, años y conocerla y estamos más ciegos, pero hay gente nueva, pecadora, que entrega su corazón a Dios y en instante puede ver los misterios del reino de Dios. Oh, yes. Y no solo Mateo, Pedro, Juan y Jacob estaban pescando en sus barcas. Y Jesús se subió a una de las barcas y le dijo: ponga mar adentro y echa la red. Y Pedro dice: ¿qué te pasó? Toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Nada. Pero, ok, en tu nombre lo vamos a hacer. Y fueron mar adentro, echaron la red. Mi hermano dice que ese día atraparon más peces a tal punto que el barco se estaba hundiendo y pidieron ayuda a otras embarcaciones: ayúdennos. Y cuando fueron a la orilla y desembarcaron todo, Pedro empezó a entender, empezó a como quien dice, a abrirse los ojos y decir: wow, acá hay algo raro, dijo. Y Pedro dice, lo miró al maestro y Pedro entendió, se le estaba abriendo, porque cuando la palabra está ahí frente a ti, cuando Jesús suelta la palabra, algo tiene que suceder en tu vida. Y Pedro empezó a sentir la presencia de Dios y dice que se postró: maestro, vete de aquí porque yo soy un pecador. Se humilló, se arrepintió. Y Jesús le dice: hey, Pedro, tranquilo, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y no solo eso, dice la Biblia que cuando dejaron sus embarcaciones en la orilla, Pedro, Juan y Jacob dejaron todo lo que tenían, dejaron sus negocios, sus empresas, su dinero, dejaron todo su futuro y le siguieron, y siguieron al maestro. ¿Sabe por qué? Porque ellos vieron el reino de Dios. Y cuando uno ve el reino de Dios, no hay cosa material que se compare. Cuando uno ve el reino de Dios, no me importa lo que tenga, porque para mí lo más importante es mi salvación. Y le siguieron. Salvation, aleluya. Y le siguieron. Por eso la Biblia es bien clara cuando dice: así pues, cualquiera de vosotros que quiera ser mis discípulos, o cualquiera de vosotros que no renuncie, escuchen, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando tú no entiendes este versículo, se te hace una carga. Pero ¿cómo voy a dejar mis negocios? ¿Cómo voy a dejar mis empresas? ¿Cómo voy a dejar a mi familia, a mi padre, a mi madre? Pero cuando se te abren los ojos espirituales, es algo natural que va a salir de ti. Encontraste un tesoro y automáticamente tus ojos espirituales se abren
y tú, no sé, algo te mueve en pos de ese reino. Algo te mueve y es algo natural, pero cuando no entendemos se me hace pesado y digo, pero ¿cómo voy a buscar primeramente a Dios? ¿Y qué hay con mi familia? O sea, ¿que tengo que dejar a un lado a mi familia? No, mi familia es importante. No estamos diciendo eso. O decir, pero, o sea, que tengo que dejar a mi esposa para seguir a Dios, al reino de Dios. Un momento, tienes que entender, abre tus ojos espirituales. Lo que Jesús te quiere decir es esto, que tú tienes tu familia, ok, y tu familia es importante, pero tienes que ser consciente y decir, wow, yo quiero sobrellevar a mi familia, yo quiero en realidad llevarlo por buen camino, pero humanamente no puedo. Así que por eso tengo que dar prioridad a la palabra y buscar guía y consejo en esta palabra. Solo así voy a tener éxito. Esa es la manera de dar prioridad a la palabra, de dar prioridad a Dios. O a mi esposa. ¿Cómo es que voy a dejar a mi esposa y lo voy a cambiar por Dios? No es eso, sino que para que tu matrimonio te vaya bien, tienes que pedir consejo a esta palabra. Tienes que dar prioridad y decir, Señor, ayúdame a sobrellevar mi relación, porque yo no quiero fallar, yo no quiero ser infeliz. De esa manera estás dando prioridad a esta palabra. O sea que la vida de un cristiano, su vida, la iglesia, su trabajo, su familia, gira en torno a Jesús. Y por eso uno puede decir, uno puede declarar: Jesús es nuestra prioridad, porque mi vida depende de Él, mi familia depende de Él. Porque si yo me dedico a mi familia diciendo que es importante y me desprendo de esta palabra, me va a ir mal. Un cristiano tiene que ser balanceado y entender: no, yo sin la palabra no puedo llevar a mi familia. Yo sin la palabra mi relación puede fracasar. Yo sin esta palabra, por más que eduque y me mate y ponga en las mejores escuelas a mi hijo, no va a funcionar. Pero yo entiendo, si doy prioridad a esta palabra y pido consejo al autor y consumador de la vida, Él me va a responder y mi vida va a tener sentido, va a tener éxito. Ese es buscar primeramente el reino de Dios. Ese es dar prioridad al reino de Dios. Y como Dios conoce tu necesidad, sabe que tienes que comer y sabe que Él te tiene que vestir, Dios dice que te lo va a suplir. Pero esa no es la prioridad. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en poder, decía Pablo. Hay que dar prioridad al reino de Dios. ¿Me dan 5 minutos más, hermanos? Una hora. No me voy si quieren. En una oportunidad, Jesús seguía predicando el mensaje del reino de Dios y dice la Biblia que llegó a Samaria. Llegó a Samaria y miren cómo dice la Biblia. Y Jesús, cansado del camino, yo creo que de eso se inspiraron una canción. Porque Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y también se fatigaba. Y se sentó junto a un pozo, al pozo de Jacob. Y viene a su encuentro una mujer samaritana. Usted ya sabe la historia, pero ahora voy a explicar. Vamos a Juan 4. Ahora sí, vamos a abrir la palabra. Juan 4. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Mi hermano, de alguna u otra forma Jesús o Dios siempre ha buscado llamar la atención del creyente. En otras oportunidades Jesús decía: hey, sígueme, ¿verdad? En otras oportunidades, como ahora, dice: hey, dame de beber. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: hey, porque esa mujer aún no entendía. ¿Cómo siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, o sea que no se llevan. Y Jesús, al oír esa respuesta, nuevamente Jesús mueve la cabeza. Y Jesús le responde en el versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Diciéndole: wow, si tú pudieras verme, si tus ojos espirituales pudieran abrirse, tú entenderías quién soy yo. Tú me podrías ver y por el contrario, tú vendrías a mí y me pedirías agua. Yo te daría un agua, te daría de esa agua para que tú nunca más tengas sed. Le está diciendo eso. Ahora,
versículo 13, respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, hablando del agua del pozo, volverá a tener sed. El versículo 15, un poquito ya la mujer, porque cuando Jesús habla y suelta la palabra, te dije a un principio que tiene que hacer efecto. Algo tiene que suceder cuando se suelta la palabra. Entonces la mujer empieza a pensar, empieza a meditar y le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esa mujer tuvo esa inquietud: Maestro, dame esa agua. Como quien dice: Señor, yo quiero verte, quiero ver el reino de Dios. Pero Jesús le hace hincapié y le dice, y entendemos que hay que hacer algo para ver el reino de Dios. Y lo primero es ser limpiado por esta palabra. Ser limpiado por esta palabra. Y es por eso que Jesús empieza a limpiarlo. Jesús con la palabra empieza a sacar todo lo oculto y lo saca a la luz. Esa agua que es Jesús entra a la vida de esta mujer, como entró en nuestra vida, y empieza a limpiar nuestro corazón y empieza a sacar todo lo malo, todo lo que en realidad estorba. Por eso el Señor le dijo: hey, ve, llama a tu marido. Y respondiendo la mujer dijo la verdad y dijo: hey, no tengo marido. Y Jesús le dice: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y el versículo 19 le dijo a la mujer que la mujer ya estaba sufriendo los efectos de esa palabra limpia, de esa palabra pura. Primeramente sacó a la luz sus pecados, porque eso es lo que hace la palabra, te limpia, y de ahí uno se empieza a dar cuenta. Y dice el versículo 19: Señor, me parece que eres un profeta. Ella empieza un poquito a ver: eres un profeta. Y el versículo 25 le dijo la mujer, empieza a entender. Yo no sé cómo sabía esto, pero la mujer dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yo no sé de dónde escuchó esa mujer eso, pero lo único que sé es que esa palabra estaba guardada en el corazón de esa mujer, porque eso es lo que vino a su boca. Y dijo: wow. Y empezó a declarar: sé que ha de venir el Mesías. Como quien dice, se estaba aclarando sus ideas, algo estaba pasando en su vida. Entonces Jesús la mira y le dice: hey, le dice, versículo 26: yo soy el que habla contigo. Hey, mírame, yo soy el reino de Dios, yo soy esa agua, yo soy aquel Mesías, yo soy esta palabra, mírame. Versículo 28, la palabra hizo efecto, mi hermano. Versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, contó lo que le había pasado. Esa mujer, cuando se alejó de la presencia de Jesús, esa mujer ya no volvió a ser la misma. Algo había pasado en esa mujer. La palabra que salió de la boca de Jesús, esa palabra empezó a transformar la vida de esa mujer. Esa mujer ya no fue la misma, porque ella vio el reino de Dios, vio al maestro. ¿Sabe por qué? Porque ella se fue gozosa a compartir lo que había pasado. Y no sé si fue a predicarle a los hombres, a sus maridos, yo no sé, pero ella se fue a contar lo que había pasado en su vida, lo que había visto, y de una manera desvergonzada, porque ella no se avergonzó y dijo: wow, algo ha pasado en mí, allá hay un maestro, allá está Jesús, y me dijo lo que yo tenía, ese me sanó, ese me limpió. Wow, había mucho pecado en mí, pero Él sacó a la luz con su palabra todo lo que había, todo lo malo en mí, y ahora siento libertad, ahora me siento libre, me siento perdonada. Vayan y averigüen por ustedes mismos qué es lo que ha hecho ese Jesús en mi vida. Ella entendió, ella pudo ver. Por eso en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: wow, me dijo todo lo que he hecho, ese sacó a la luz todos mis pecados, y no solo eso, me limpió. Por eso el versículo 42 dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el reino de Dios, la palabra viviente, el Verbo. No solo la mujer
vio al maestro, sino que muchos, los que oyeron el testimonio de esa mujer, los ojos de esa gente se abrieron y pudieron entender y decir: wow, este es el Jesús, este es el maestro, este es el Salvador. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? Yo anhelo ver el reino de Dios. ¿Sabe una cosa? Ya voy terminando, si me acompaña el pianista. Dice la palabra, y lo voy a decir: bienaventurados los de limpio corazón, los que han sido lavados por esta agua, por esta verdad, los que han sido limpios, porque ellos verán a Dios. Solo ellos van a poder ver el reino de Dios. Solo ellos van a poder ver a Dios. Los que han sido limpiados y lavados por esta palabra. ¿Y saben otra cosa? El que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama. Y ese será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que guarda sus mandamientos, Dios es fiel a su palabra, y Jesús es fiel, que se va a manifestar a tu vida y te va a decir: hey, yo soy el que te puede salvar, como lo hizo con Nicodemo, como lo hizo con la mujer samaritana. Yo soy. Tan solamente tienes que guardar de esta palabra. Esta palabra es la única que me puede limpiar, la que me puede salvar, la que me puede transformar. ¿Sabe por qué? Porque es una palabra pura y limpia. A ti no te va a cambiar lo que yo pueda hacer humanamente. Yo te puedo decir: tírate al suelo, y te puedo pisar la cabeza y eres libre. Pero si no te lanzo la medicina, que es esta palabra, tú vas a ser la misma persona. Yo puedo hablar mucho aquí de que hay que cambiar, pero no te lanzo el antídoto, vas a seguir infectado por el pecado. Lo único que cambia es esta palabra, que transforma vidas, es esta palabra. No hay otra cosa, no hay métodos humanos. Esta palabra dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Esta palabra saca a la luz todo lo malo que hay en tu vida. Por eso es que cada vez que la leo, mi hermano, me doy cuenta que aún sigo mal. Gloria a Dios. Cada vez que me meto en esta palabra, entiendo de que pensaba que yo estaba bien, pero entiendo que hay muchas cosas que cambiar en mi vida. ¿Sabe una cosa? Jesús decía: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, el que nació de nuevo, es salvo. Y cuando es salvo puede acceder, entrar al reino de Dios. El que tiene a Jesús en su vida, Jesús dice: hey, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Eso no es todo. Meditemos en esta palabra, en estos tiempos que se están levantando quizás falsas corrientes, falsas doctrinas. En estos tiempos donde uno ya no sabe si ese predicador verdaderamente predica la palabra o predica un libro que él escribió. Verdaderamente no entendemos nada. Pues la única forma de yo estar seguro de que estoy en el camino correcto es cuando soy respaldado por esta palabra. Aleluya. Yo no tengo cara para decir que fui engañado, porque en una oportunidad, en mi país pasa mucho esto. En plena vía pública viene un muchacho y me muestra unos tenis marca Adidas, nuevecitos y justo de mi talla, y me dice: hey, ¿usted sabe cuántos son unos tenis de esa marca? Me dijo: dame $8. Me dijo: wow, $8. Y yo me emocioné. Como todo peruano, ¿no? Te doy 7. Ok, pues yo sacando el dinero, te lo meto en una bolsa, me dijo, para que nadie lo vea, claro. Y mientras yo saco el dinero, él lo metió en la bolsa. Aquí está, ok, gracias. Hice el negocio de mi vida. Me voy a mi casa.
abro esa bolsa negra, hermano, y había unos zapatos todos viejos, desabridos. Y yo dije, ¿qué pasó? Y recién me puse a meditar. Yo vi que al principio tenía 2 bolsas negras. Seguro que cuando yo saqué el dinero, él cambió las bolsas y me dio esta basura. Y me sentía lo peor porque fui engañado. Pero ¿con qué cara voy a decir yo, me engañaron? ¿Con qué cara voy a decir, policía, si yo participé de eso? Porque yo era consciente de que a ese precio quizá esto era robado. Entonces yo fui partícipe de ese engañador y me sentí de lo peor. Aparte que perdí mis 7 pesos. Así pasa en nuestra vida cristiana. Si bien es cierto, ¿verdad? Hermano, fui engañado. Pero lo único que sé es que Jesús no es como yo, mi hermano. Que Jesús te perdona y te da una nueva oportunidad. Él te da una nueva oportunidad porque Él es la vida. ¿Saben una cosa? Jesús le decía, escucha iglesia, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Ok? Y Él decía a esa gente incrédula, los fariseos, por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Los que son de Dios y los que están metidos en esta palabra, esa gente va a oír con prontitud la palabra y la va a saborear, y esa palabra va a hacer efecto en la vida de ese creyente. Tarde o temprano esa palabra nunca volverá vacía. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Yo estoy hablando de la palabra. Nunca verá muerte. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra te da vida eterna en Jesús. ¿Por qué no te pones de pie y dices, Señor, gracias? Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres quien me confronta. Porque yo para saber que algo es falso, yo tengo que conocer la verdad. Y lo decía antes en enseñanzas anteriores. Yo para saber si un billete es falso, tengo que conocer el verdadero. Iglesia, no hay que ser engañados. Ya es tiempo de meternos en esta palabra. Es la única que transforma y limpia mi vida. Es la única que me nutre y alimenta. Es la que me cambia y me da salvación. Esa es su palabra. Padre, nos acercamos a ti pidiéndote perdón. Gloria a Dios. Porque hemos descuidado tu palabra. Hemos dejado a un lado tu conocimiento. Hemos desechado el conocimiento de Dios y hemos ido en pos de otros dioses. Y es por eso que nos va mal. Y es por eso que no hay éxito en nuestra vida. Y es por eso que mi vida no tiene sentido. Y teniendo al frente los misterios de este reino, y teniendo frente a mis narices la vida y la verdad, la que me va a llevar a la vida eterna, es tiempo de meditarla día tras día. Así como en los tiempos de Moisés, Dios hizo descender el maná, el cual el pueblo diariamente tenía que ir a recogerlo. De igual manera hay que meternos diariamente en esta palabra, en estos tiempos, para no ser engañados, para ser fortalecidos. Y es importante guardar esta palabra, porque en los momentos difíciles el Espíritu va a poner palabra en mi boca y decir que todo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y decir que Dios es la vida y que en Dios hay salvación. Él es la vida. El que cree en mí, dice el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Esas aguas que van a limpiar tu corazón, que van a limpiar tu vida, y de esa manera vas a poder ver el reino de Dios y tus ojos espirituales se van a abrir. Podrás
Jesús. Jesús es la vida, Jesús es la verdad, Jesús es el reino de Dios, Jesús lo es todo. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados aquellos que han dejado que su vida sea limpia por esta palabra que son ríos de agua viva. Porque ellos verán a Dios, y yo quiero mirar a Dios, y yo quiero mirar los misterios de ese reino, y yo quiero meterme en esta palabra y saborearla como ese David la saboreaba y decía: wow, cuán dulces son a mi ser tu palabra, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel, de esa miel que tiene el paladar, esta palabra es más deliciosa. Porque tú eres fiel y sigues hablando en estos tiempos a tu pueblo y nos sigues previniendo, porque en estos tiempos hay muchas falsas doctrinas y de una manera ingenua nosotros apoyamos y nos hacemos partícipes de esos engañadores. Gracias, Padre, por tu palabra. Y si hay gente en esta mañana que anhela ver el reino de Dios, hablando a la iglesia, hay gente que está años en la iglesia y hasta el día de hoy no entiende los misterios de este reino, de esta palabra, ya tiene la solución. Tienes que estar de nuevo. Parece ilógico, ¿verdad? ¿Cómo voy a nacer de nuevo si yo tengo 20 años del evangelio? ¿Cómo puedo volver a bautizarme? ¿Cómo yo puedo otra vez aceptar a Jesús en mi corazón? Pues en realidad, si quieres sentir y ver este tesoro, el reino de Dios, pues tienes que nacer de nuevo. Tienes que humillarte delante de Dios, confesarle, pedirle perdón y dejar que Él entre en tu corazón y decirle: Señor, entra una vez más en mi corazón, porque el primer amor que había en mí se ha enfriado, porque ya no siento la pasión de antes, cuando te buscaba cada mañana a las 5:30 de la mañana. ¿Te acuerdas cuando te buscaba Dios? ¡Wow! ¡Qué lindos recuerdos! Y ahora no tengo tiempo para nada, porque se enfrió el primer amor. Y hoy es el tiempo, y Dios a través de su palabra te dice: hey, vuélvete a mí como aquellos tiempos. ¿Te acuerdas cuando intimabas conmigo? Ahí en los momentos difíciles, ¿te acuerdas cuando clamabas a mí? Y yo derramaba bendición en tu vida, ¿te acuerdas? Pero ahora, ni en los tiempos difíciles, ni en los momentos de abundancia, te acercas a mí. Señor, pero tú estás lejos. ¿Cómo que estoy lejos? Estoy cerca de ti. Es que no me puedes ver porque tienes los ojos espirituales cegados. Y si tú quieres verme, pues tienes que nacer de agua y del Espíritu una vez más. Tienes que meterte en esta palabra. Tienes que profundizarte en estas escrituras. El que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama y será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él, dice el Señor. Padre, este es el tiempo en el que te pedimos perdón con todo nuestro corazón, no importando todo el conocimiento de esta palabra que la tenga, no importando, Señor, mi condición social. Lo único que sé, Padre, que tú estás llamando y me estás diciendo: sígueme. Y en esta ya tarde, no en la excepción, el Señor te está diciendo: hey, tú joven, hey, tú, señora, hermana, amigo que nos visitas. El Maestro te dice: sígueme, porque yo tengo vida en abundancia que te puedo dar. ¿Tienes sed? Yo te puedo dar de esas aguas. Si tú bebieres, nunca más vas a tener sed. Sígueme, dice el Señor en esta mañana. Y si alguien quiere seguir al Maestro y quiere meterse en la palabra, en el reino de Dios, conocer los misterios de esta palabra, es fácil, solo tienes que decirle. Y si por primera vez vienes a la iglesia, repite conmigo y dile: Señor, yo te acepto en esta mañana como mi Señor y Salvador. Yo te pido perdón porque hasta el día de hoy te he fallado, pero a ti te ha placido que este es el día que tú
planeaste para mí. Y yo estoy aquí, Señor. Así que te acepto como mi Señor y Salvador. Porque quiero conocerte, porque mi vida no tiene sentido. Pero ahora entiendo que la vida que tú das es una vida en abundancia que le va a dar sentido a mi vida. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que Dios quiere su palabra, que Él se va a manifestar a tu vida. Lo único que te digo, como dice la palabra, el que persevera en esta doctrina, ese tiene a Dios, tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero el que no persevera en esta palabra, el tal no tiene a Dios. Y aquí hay muchos que tienen a Dios, y hay muchos que perseveran, y Dios es fiel a su palabra, que Dios se va a manifestar a su vida, tarde o temprano. Lo único que sé que va a ser en el tiempo de Dios. Amén, aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. Alguien puede decir gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu visitación en este momento. Gracias porque me voy a mi casa desafiado. Y me alegro y me voy enojado porque fui confrontado por una palabra. Pero lo único que sé es que esa palabra va a causar efecto y no volverá vacío. Es por tu bien. La gloria y honra es para Él. Aleluya. Le ofrenda mi palma a la gloria del Señor. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos y adórale y dile gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque ellas nos ministran en el tiempo de la necesidad. Gracias, Padre, porque esta palabra nos ofrece la vida y esta vida la recibimos en abundancia. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar para Él. Vamos a hacerlo, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, bendice a tu hermano y a tu hermana, bendice a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, podemos cantar, aleluya, ¿quién canta? Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Mira tus manos, porque ella levanta y toca el que natural esté bendigo en el nombre del Señor. Aleluya. El Señor Jesús está con nosotros como poderoso gigante. Declaramos que es nuestro Señor. Dios, aleluya. Hay una oración especial que quisiera que le ministrara una oración especial en esta mañana. Aleluya, si tú estás acá, levanta tus manos, queremos orar por ti. No te vayas sin ella, no hay nadie. Gloria a Dios, Dios te bendiga a mí. Amén. ¿Hay alguien más que necesita una oración especial como este joven? Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más necesita una oración especial? Aleluya. ¿Qué te parece si tú toques ese joven? Aleluya, y lo bendice allí. Alabamos al Señor. Allí mismo ora con Él. ¿Qué te parece si tú necesitas una oración? También levanta tu mano para que alguien te toque allí y pueda orar contigo. No hay nadie más. Aleluya. Aleluya. Amén. Mira alguien allá atrás. Gloria a Dios. Lánzate allí y bendice a tu hermana. Ahí está Naomi que levanta la mano, pastora Jenny, acércatele, aleluya, y tócale en el nombre del Señor. Alguien más necesita la oración, aleluya, aleluya, alguien más, aleluya. Hay una señora allí, hermana Juana, ¿qué te parece si te le pega a alguien allí? Aleluya, Jenny, ponando cerca de la hermana Juana y toca la gloria del Señor y bendícela. Hay alguien más allí que necesita la oración, que te parece si toca, aleluya. Allá atrás, atrás, aleluya, atrás, aleluya. Mi hermana Cintia necesita que vayamos en oración con ella, aleluya. ¿Quién más necesita la oración allí? Aleluya, vamos todos a orar, cantando y adorando al Señor. Vamos a ver la gloria de Dios, aleluya. ¿Qué te parece, Jorge? Si lo decimos.
semana damos toda la gloria al Dios de los cielos por su maravillosa presencia y por su maravillosa bendición. Llegamos un poco tarde porque estábamos predicando en una congregación en Hempstead, New York, y estamos acá ahora ya para estar con ustedes y decirle hasta el próximo día, martes y jueves. No se quede en su casa, no haga una cita con Dios de reunirse 3 veces a la semana. Bendiga a Dios y vaya a la casa con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con la unción plena de Dios en tu vida. Recibe el aliento de vida de parte de Dios en el nombre de Jesús.